Bueno, buenas a todos. Voy a tratar de hablar hoy de este tema, la monitorización de la carga y esa aplicación práctica que le podemos dar en el día a día. Bueno, como ha explicado María, tengo una breve experiencia del mundo del fútbol, como quien dice. Llevo 10 años entrenando, dentro de estos 10, 6 dentro de un club profesional. Entonces, bueno, creo que poco a poco voy cogiendo bagaje y voy ganando experiencia en este mundo. Muy bien, dentro de la monitorización, para contextualizar un poquito, ¿qué es la carga dentro del mundo del fútbol? Vale, la carga la podemos dividir entre la carga externa y la carga interna. La carga externa hace referencia a todos esos estímulos, tanto físicos como mecánicos, que un jugador experimenta durante ya sea el entrenamiento o el partido, durante la práctica del juego del fútbol. Y la carga interna, por otro lado, nosotros tenemos tendencia a separarla, no sé por qué, pero más que nada para que a nivel teórico entendamos y le demos un sentido, pero tenemos que, obviamente, creo que es obvio, tener en cuenta que la carga es algo genérico, que es algo global. Dentro de eso, pues la carga interna es esa respuesta que tiene dentro de la carga externa o del estímulo externo que le demos, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Y bueno, es decir, cómo el cuerpo y la mente reaccionan al esfuerzo realizado. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la carga externa podemos dividir esa carga externa en una parte de intensidad y una parte de volumen. Tenemos miles de variables que podemos tener en cuenta, a las que podemos atender, como son la distancia total, la duración, los números de sprints, HSR, High Metabolic Load Distance, aceleraciones, desaceleraciones. Dentro de eso hay miles más de variables que podríamos atender, pero tenemos que dividirlas en variables de volumen y variables de intensidad. Las variables de volumen son esas que abarcan una parte más genérica de la carga. Podemos decir que sería la distancia total. Pues, estas variables más generales, y la intensidad, pues, son variables como el HSR, el HMLD, las aceleraciones y desaceleraciones, podríamos hablarlas tanto a nivel de volumen, si contamos el número, pero también podríamos hablar a nivel de intensidad si vemos, pues, los metros cuadrados al segundo que ha desplazado el jugador o a qué velocidad ha hecho esas aceleraciones y desaceleraciones. También, teniendo en cuenta que la carga interna tiene un impacto muy directo a la carga, a la sensación del jugador, podemos dividir, me está tapando esto, podemos dividir esa carga interna en una parte subjetiva del jugador, en este caso, y una parte más objetiva. A día de hoy se está desarrollando y se está investigando mucho sobre la carga interna del jugador, se le está dando cada vez más importancia. Creo que es el siguiente paso que se tiene que dar a nivel de preparación física en el fútbol. Y en este caso, pues tenemos muchas variables también dentro de la carga interna, como puede ser la frecuencia cardíaca, como puede ser el RPE, el wellness, niveles de lactato en sangre, indicadores de estrés, recuperación, variabilidad de frecuencia cardíaca en reposo, entre otras. Ahora están muy de moda, y creo que no solo es una moda, sino que es algo muy útil, los dispositivos medidores de salud, que digamos, como puede ser la pulsera, la WOP o los anillos Oura, que hay diferentes clubes que ya lo están implementando y nos dan esa información más objetiva de la carga, con variables como la variabilidad de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca en reposo, la misma frecuencia cardíaca y cómo fluctúa, ya sea durante el día o durante la actividad, es decir, durante el entrenamiento. Y dentro de todo eso, pues son valores objetivos a los que podemos atender, y nos da información de cómo está el jugador, cómo ha sido de exigente en relación a su parte interna, a su parte fisiológica, esa sesión, ese entrenamiento, y después también
cómo recupera el jugador, ya sea a nivel de sueño o cómo recupera el jugador en general a nivel de estrés, qué estrés le ha implicado esa sesión, pues mucha información que podemos recoger y integrarla dentro de esa carga externa que hemos hablado anteriormente. Después también tenemos los típicos valores como el RPE o el wellness que no porque sean subjetivos tenemos que dejarle de dar importancia. Incluso diría que tienen la misma o más importancia que los valores objetivos. Yo escuché una vez decir a Rafa Pol, me acuerdo perfectamente, que hablaba de que la autopercepción del jugador o el autoconocimiento del jugador es más importante que cualquier dato GPS que te puede dar. Eso sí, obviamente, obviando que el jugador se conoce de manera precisa, ¿no? Pero en relación a esto, pues variables como el wellness que el jugador realiza antes del entrenamiento, en cómo ha descansado, cómo se encuentra a nivel muscular, cómo se encuentra a nivel de estrés, pues hay que atender a ello para integrarlo juntamente con la información que nos dan o que recibimos desde los dispositivos GPS, en este caso desde la carga externa. Y después el RPE, que es esa percepción subjetiva que recibimos justo después de la sesión. Y si tenemos esa capacidad de integrar pues, el RPE con variables como la variabilidad de frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca en reposo, pues mucho mejor porque podemos darle relación a lo que percibe el jugador con esa parte más objetiva, que es cómo realmente está el jugador. A ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a pasar a lo siguiente, una vez contextualizado un poco qué es la carga y bueno, cómo la monitorizamos en este caso. Pues también qué beneficios tiene esa monitorización. Creo que estaremos todos de acuerdo que siempre nos encontramos en este punto de tira y afloja, en esta parte metafórica de la imagen creo que se representa muy bien, de ¿qué hacemos? Optimizamos más el rendimiento del jugador, reducimos la probabilidad de lesión, encontramos un equilibrio, lo que sea, ¿no? Tenemos que saber o tener en cuenta que esos son beneficios que nos da la monitorización, pero que a la misma vez no podemos encerrarnos a ellos porque hay mucho más aparte de eso. Entonces, ¿cuáles son a nivel general los beneficios que nos aporta esa monitorización? Pues la mejora desde el juego a la estructura condicional, en este caso desde la carga externa, tenemos la posibilidad de registrar todas las variables que realizan durante el entrenamiento, entonces nos ayuda a poder ajustar esa parte del entrenamiento y después, obviamente, la parte de adaptación individual, donde podemos atender al detalle, en este caso, situaciones del jugador o momentos del jugador. Y por otro lado, pues tenemos la parte de reducción de probabilidad de lesión, donde nos da la posibilidad de identificar situaciones o contextos de fatiga del jugador y poder ajustarlo. Y bueno, el ajuste de entrenamientos para evitar las sobrecargas. También pues, nos da la posibilidad de periodizar diariamente la carga y poder tener una nube de datos a las que atender sin obsesionarse, obviamente. Y bueno, en la parte de controlar volúmenes e intensidades, variabilidad de sesiones según partidos y fases de temporada, pues al final nos da el poder ver qué es lo que hacemos y si necesitamos modificarlo o no, en este caso. Y una pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿hay que comparar las cargas entre microciclos o sesiones? Bueno, esta es una pregunta que dejo un poquito abierta. Yo personalmente no soy de comparar, por ejemplo, un microciclo competitivo con otro microciclo competitivo. Al final hay que entender el contexto y comparar de manera cerrada, me refiero, querer
imitar lo que has hecho en un microciclo anterior porque te ha ido bien, por lo que sea, lo veo algo muy reduccionista porque no atiendes a que, bueno, dentro de que estás comparando con un pasado, el jugador o el equipo en este caso está en un punto totalmente diferente al que se encontraba a lo mejor hace 2 semanas o 3 semanas o un mes, en este caso con el microciclo que estás comparando. Bien, seguimos con aplicaciones prácticas. Creo que esta parte es la donde más jugo se le puede sacar. Al final, hasta ahora hemos contextualizado un poquito para qué nos sirve esa monitorización y ahora aquí sería un poco más el qué uso le damos, ¿no? La aplicación práctica, vale, tenemos este recurso, ¿qué hacemos con él? Bien, vamos a hablar sobre todo de la carga externa, ¿vale? Vamos a dejar un poco de lado, en este caso, la carga interna, más que nada porque entendemos que para estos dispositivos son muy recientes y es verdad que están apoyados a nivel científico, pero todavía no se ha terminado de encontrar la manera de integrarlo con la carga externa o bueno, aparte tiene más dificultad y entendemos que los recursos a nivel de GPS en este caso de cada día es más fácil, hay más posibilidades y más clubes lo tienen implementado. Entonces vamos a ver, en este caso, 10 aplicaciones prácticas de cosas que podemos usar en el día a día con los dispositivos GPS, en este caso para valorar la carga externa del jugador o del equipo. Bien, vamos a nombrarlas un poco una por una y después entraremos en detalle más en cada una de ellas con diferentes reports donde podremos ver el uso que le damos. Primeramente, en identificación de sobrecargas, registrar el ratio agudo crónico basado en el player load. Creo que es algo que te da una información muy genérica y que no es 100% precisa, pero es verdad que dentro de ese rango agudo crónico, teniendo en cuenta pues, el player load o las diferentes variables de la carga externa, nos dice un poquito en qué punto está el jugador o el equipo en este caso. Ajustes cuando hay sobrevalores en alguna variable, es decir, imaginaros que pasamos una variable, o a nivel de entrenamiento ha habido una sobrecarga, entonces poder ajustarlo, reajustes generales durante la sesión, por ejemplo, tener esa opción de tener la tablet y poder ver los datos GPS en directo, pues la posibilidad de decir vamos a hacer una serie más porque la sensación, tanto a nivel subjetivo del equipo, del jugador, es que está bien y a nivel objetivo, pues vemos que los datos no están sobrepasando, pues poder hacer una serie más o al revés, ¿no? Hacer una menos porque vemos que están cansados o ajustar el espacio, agrandarlo, lo que sea. Ajustes a final del entrenamiento cuando hay valores muy por debajo de los estimados, lo mismo, pues en live. Quizá esto sería más una sesión ya a lo mejor -3, donde ves que en el, perdón, sí, ves que en el -4 quizá la carga no fue del todo alta, en el -3 tampoco ha sobrepasado y hay algunos jugadores que están muy por debajo de los valores estimados y aparte su sensación también es que no están cansados, pues el poder ajustar a final de entrenamiento, valoración individual y comparativa por sesión, periodización del entrenamiento, en este caso valorar el microciclo, cómo está tanto a nivel de volumen, de intensidad, densidad, espacio, tiempos, valoración de datos máximos, proceso, ver un poco el proceso, si ha evolucionado el jugador en cuanto a datos máximos en partido, ver porcentajes, targets, a la hora de trabajar en un microciclo, atender a esos targets. Mejora el diseño de la tarea. Para mí esta es de las más importantes, el poder analizar qué hacemos en el entrenamiento a nivel general, obviamente. ¿Qué demandas lleva esta tarea? ¿Qué demandas lleva la otra? Y poder comparar entre tareas para ajustar mejor el entrenamiento. Reintroducción para jugadores en proceso de readaptación. Un dashboard, en este caso, más individual que nos ayuda en el proceso del return to play o el return to, bueno, sí, return to play, porque el return se usa en el return to train.
Mejora la toma de decisiones generales. En general, pues todo lo que nos aporta esa monitorización. Muy bien, entonces vamos a empezar con estas primeras dashboards o sí, reports donde en una imagen nos ayuda a tomar decisiones finalmente, ¿no? Porque al final podemos atender a miles de variables, pero cuáles realmente nos ayudan a tomar una decisión, a coger un camino u otro en el día a día. Bueno, aquí hay dos imágenes. La primera, donde está difuminado, porque en este caso salían las caras de los jugadores y lo veréis en muchos sitios para el tema de la privacidad, pero podéis verlo donde es un gráfico dispersorio, donde se parte en 4. Tenemos arriba a la derecha los jugadores que más volumen y más intensidad han realizado, abajo a la izquierda jugadores que menos volumen y menos intensidad han realizado. Entonces, esto, si no voy mal, era una sesión +1, donde hay un primer grupo que realizó el trabajo regenerativo, hay un segundo grupo que quizá jugó 30 minutos, quizá fueron cambios en el minuto 60, y jugadores a lo mejor que entraron en el 80 o jugadores que no jugaron en este caso, pues te da la posibilidad de poder ver si el entrenamiento que has realizado realmente está acorde con las demandas físicas que estás buscando y si le has dado el estímulo necesario para compensar, por ejemplo, en un +1 o en cualquier tipo de sesión. El ratio agudo crónico que comentaba antes al principio, el punto número 1, pues ver un poco en qué punto está cada jugador. Y es verdad que a nivel de experiencia, bueno, la ciencia dice que estando entre 0,8 y 1,3, si no voy mal, el jugador está en un punto dulce, ¿no? Donde tiene menos riesgo de lesión, no quiere decir que no se vaya a lesionar. Bajo mi punto de vista, es verdad que a nivel muscular he visto pocas lesiones cuando el jugador ha estado en un punto óptimo, es decir, por ejemplo, aquí, si vemos este jugador que está muy por encima, quizá era porque es un jugador que estaba, era la primera sesión después de una lesión o porque estuvo en selección 2 semanas, no me acuerdo muy bien, y quizá este jugador es porque llevaba solo 10 días entrenando y el algoritmo aún no estaba preciso, pero sí que te da esa información que puedes ver muy a nivel genérico y a nivel individual del jugador en qué punto está cada uno. Después, esta sería un gráfico muy general de una sesión, donde cuando terminas la sesión, esto te lo ofrece Wimo, en este caso, los dispositivos Wimo, que te dicen, bueno, a nivel general, las variables que tú seleccionas. Nosotros en este caso, pues con duración, distancia, tener la variable de volumen y de intensidad, metros minutos, HSR de más de 21 km/h, aceleraciones, desaceleraciones, HMLD, número de sprints y velocidad máxima, el porcentaje de la velocidad máxima. Y bueno, finalmente también está el player load y el RP. Entonces, teniendo todas estas variables que son bastante, pero considero que a nivel visual, pues con simplemente puedes mirar rápido, puedes ver cuáles han sido las demandas o cuál ha sido la tendencia de esta sesión. Creo que si no voy mal, esto era una sesión de un -3, donde, bueno, aquí no sale, pero también por posiciones vemos un poco las demandas de las tareas. También está la posibilidad de seleccionarlo por tareas, pero a nivel general, pues puedes ver si la sesión que tenías programada anteriormente se ha ido por el camino que finalmente ha terminado, ¿no? Para que nos entendamos. Pasamos un poco a lo que sería el análisis de las tareas. Para mí este punto es muy importante porque te ayuda mucho a ajustar lo que buscas en el entrenamiento. Es decir, esto le daríamos un uso preentrenamiento para que a la hora de diseñar juntamente con el cuerpo técnico sepamos aproximadamente lo que vamos a hacer. Con eso digo aproximadamente porque después puede variar, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos ajustar en espacios o número de jugadores y tal, pero después también el constreñimiento a nivel táctico hay que atender que puede generar un cambio a nivel condicional en la tarea. Entonces, a nivel muy general, vemos aquí las 4 tareas que realizamos en
X entrenamiento, pues a nivel de cada variable que aporta en este caso cada una de las tareas y después a nivel general. La media o la suma o el average, exacto. O la diferencia, en este caso, del máximo y el mínimo. Y después está este dashboard aquí que lo generamos con Power BI para la mejora del diseño de la tarea. Podemos ver, por ejemplo, cuatro tareas en diferentes sesiones, la 92, la 63, la 46, la 64, y la misma tarea, con el mismo espacio y el mismo número de jugadores. Lo único que cambia, en este caso, es el tiempo. Veis que aquí hay, bueno, 19, 22, 18 y 18. Es verdad que es muy parecido, pero cambia un poquito. Entonces, atendiendo a esto, podemos ver dentro de cada variable, la que queramos elegir, en este caso es metros minuto, cuánto va a realizar el jugador de nuestro equipo, en este caso, si hacemos una tarea de juego progresión 10 para 10. Más o menos podemos tener en cuenta que se van a realizar entre 100 metros minuto y 84, 85 metros minuto. Entonces, a partir de ahí, si yo hago 2 series de 10, sé que aproximadamente pues harán unos 2.000 metros a nivel de volumen. Pero también esto lo podemos diseñar, pues lo podemos cambiar o filtrar con intensidad, aceleraciones, pues la variable que queramos. A la hora de, sobre todo, planificar el entrenamiento, diseñar el entrenamiento, poder ser un poco más preciso en cuanto a las variables que se van a realizar. Insisto, esto no tenemos que cerrarnos a decir, no, es que tenemos que hacer 6.000 metros en este entrenamiento, tenemos que hacer 500 de HSR. Al final, lo que hablaba antes también, el constreñimiento va a cambiar mucho en relación a lo que se vaya a dar en la tarea, pero sí que nos da una referencia y nos ayuda a ser un poco más precisos para, al final, pues, hostia, no decir, vamos a hacer esto y hostia, después nos vamos mucho de las manos. Es verdad que también con la experiencia y los años, pues, al final no necesitas esto porque ya sabes un poco, sobre todo si llevas años con un equipo, pues, qué se va a dar, porque al final, pues, a lo mejor llevo, en este caso, en mi caso, llevo pues, 800 sesiones con el filial, bueno, con el equipo en el que estoy. Y claro, ya sé más o menos lo que se va dando. Al final vas viendo cada sesión, vas analizando y lo tienes muy interiorizado. Pero al principio, para aprender sobre todo, para ajustar, creo que es una herramienta muy, muy buena. Pasamos a la siguiente, donde este dashboard lo usaríamos sobre todo en situaciones de readaptaciones o en casos específicos donde queremos hacer un trabajo con un jugador, donde vemos que a nivel de carga externa tiene mucho más, bueno, a nivel de carga externa tiene margen de mejora, es decir, que vemos que a nivel condicional tiene unos valores muy bajos y en su juego se le ve afectado y queremos, no sé si me explico, pero sobre todo a nivel de readaptación, pues podemos ver que tenemos, bueno, el jugador, el RP, podemos elegir microciclo y sesión y aquí vemos dos marcadores que nos ponen el porcentaje sobre su valor máximo en partido que ha hecho en esa sesión, tanto en la variable que quieras en este caso. Entonces, esto nos permite que si nosotros queremos hacer una redactación con un protocolo a partir de porcentajes, es decir, la primera semana tiene que llegar a un 40% de su volumen máximo en partido. La siguiente un 50%, la siguiente un 60%. Una progresión, pues esto nos permite ser precisos en estas cosas. Y después tenemos otra información como es la máxima aceleración, máxima aceleración, que en momentos de return to play, en este caso es importante ver si el jugador está en los mismos valores de antes de lesionarse. Otra situación o otra herramienta que podemos usar, en este caso, es para periodizar el entrenamiento a nivel de microciclo. Es verdad que sabemos que vamos día a día al final porque puedes periodizar un poco, pero después hay molestias, hay sobrecargas, hay X cosas que te hacen pues reajustar día a día esa carga externa, ¿no?
Pero aquí tenemos pues un report donde podemos ver, en este caso a nivel de HMLD y distance, un poco a nivel general, volumen e intensidad, pues cuál ha sido a nivel global del equipo la distancia acumulada de cada sesión y a nivel de distancia total y a nivel de high metabolic low distance. Entonces, bueno, tener esa referencia de ver cómo ha sido la carga, si progresiva, si regresiva, si los días de menos carga, el -2, -1, hemos bajado como teníamos previsto, bueno, te da esa información y después lo que hablamos antes, si a alguien le funciona o tiene la opción de compararlo con otros microciclos, yo en mi caso tiendo muy poco a hacer eso. Otro valor del que hablábamos es el de los datos máximos y porcentaje, en este caso targets. Pues aquí tendríamos los jugadores, las posiciones y sus valores máximos de las variables que nos interesan, valores máximos o porcentajes de valor máximo. Entonces, hay un estudio de Martin, en este caso, muy interesante que yo le doy mucho uso en el día a día, en cada microciclo, que es a partir de los valores máximos en partido del jugador en cuanto a HSR. Este estudio, que se hizo con muchos equipos de las 3, 4 grandes ligas, si no voy mal, este estudio dice con este gráfico que si el jugador realiza, o los jugadores en este caso que hicieron el estudio, entre 0,7 y 0,9 HSR acumulado en todas las sesiones de la semana, sin contar partido, obviamente, tiene en este rango mucha menos probabilidad de lesionarse a nivel muscular. Si está por debajo de ese valor, también tiene más probabilidad porque no está adaptado en el estímulo, entonces se puede lesionar en partido o en entrenamiento. Y si está por encima de ese valor, pues va subiendo el riesgo en relación a cuando vaya subiendo la carga, en este caso a nivel de HSR. Entonces creo que es un estudio interesante donde poder atender y poder referenciarse en relación a esos targets de carga. Después también hay otras estrategias que se pueden usar a nivel de velocidad máxima. Hay otros estudios muy interesantes que hablan que al menos una vez a la semana hay que llegar al 90-95% de la velocidad máxima antes del partido. Obviamente, si podemos alejarlo de la competición mejor, -3, -2. Hay algunos preparadores físicos que usan esa estrategia. Pero bueno, tienes este valor máximo de velocidad, pues como habéis visto anteriormente en el gráfico que enseñaba de la sesión día a día, y ahora también lo voy a enseñar en el siguiente, pues tenemos la posibilidad de poder ver si el jugador durante la semana ha alcanzado al menos un 90% de la velocidad máxima. Y si no, pues se pueden usar diferentes estrategias, ya sea pues, hacer un sprint a nivel analítico, provocarlo a través de una tarea, una oleada, unas evoluciones sin balón, diferentes estrategias a nivel táctico también que podemos usar. Y finalmente, esto sería un poco lo que comentaba, ¿no? Aquí en este caso solo sale la velocidad máxima de cada jugador. Si yo tengo la otra tabla, puedo ver si ha llegado a ese porcentaje, lo ha pasado, ha estado por debajo. Entonces, bueno, esto puedes hacerlo en cualquier variable a nivel de volumen y de intensidad. En este caso, le damos un uso más para nivel de velocidad máxima. Bien, para ir terminando, creía interesante hablar un poco de los workers de escenario, que realmente no es que no tengan nada que ver con la monitorización de la carga, pero creo que es algo que se trabaja muy poco o se le atiende muy poco, incluso que pasa muchas veces durante el juego, durante el entrenamiento, pero no atendemos a él porque pues al final dentro de la carga pues hay números, pero no sabemos en qué momentos, ¿no? Entonces, los worst case escenarios, un poco para poner en contexto qué son situaciones que representan el mayor desafío físico, táctico, mental durante el partido. Son situaciones de estrés máximo que ocurren durante un partido o también pueden ocurrir durante un entrenamiento y por esa parte tenemos que provocarlo.
¿Qué tener en cuenta para entrenarlos? Pues representar situaciones extremas durante el juego, inferioridad, empezar con un jugador menos, acumular fatiga previa, miles de estrategias que podemos usar. Tiempos a nivel de estudios hablan de 1, 3, 5 o 10 minutos, espacios grandes, densidad baja y dificultades. Las principales dificultades es que lo ideal, obviamente, sería realizarlo con muchos jugadores, pero es muy difícil que se dé de manera continua. Entonces, tenemos que finalmente provocarlo. Si se puede producir durante el juego, obviamente se producen durante el partido y durante los entrenamientos, pues puede haber veces que se produzca también, pero la verdad es que es más complejo. Tienes que utilizar algunas estrategias constriñendo durante el partido. ¿Y cómo podemos entrenarlo? Pues con pocos jugadores, oleadas, juegos de posición, trayectos, o bueno, juegos de posición más trayectos, ahora lo veréis, juegos de progresión condicionados y con muchos jugadores, pues jugando un partido 11 para 11 y la estrategia Murder Ball tan famosa que al final no deja de ser un partido 11 contra 11 donde no hay saques de banda ni saques de puerta, sino que cuando sale un balón se mete otro directamente a la disputa, entonces el juego nunca para. Bien, he puesto este ejemplo de tarea donde provocamos un caso de workcase escenario, ¿vale? Donde sería un 6, 7, 8, depende de los jugadores, para 3, donde empiezan durante 30 segundos con la intención de robar y si roban marcar a mini porterías y el equipo rival pues mantener la posesión del balón. En el momento que el entrenador, preparador físico, pite, un equipo sale hacia este lado, el otro equipo que está en el otro lado sale hacia el otro y se genera una situación de oleada de 4 para 3. Una vez se finaliza esa situación, se vuelve a ir aquí, se vuelve a jugar. Entonces esto se hace 2, 3 veces, depende de los minutos que quieres hacer, y durante 2, 3 minutos pues se produce una situación muy estresante a nivel condicional y mental. Y si podéis fijaros aquí las variables de cada una, ahora lo compararemos con los que hablan un poco los estudios y nos aseguramos de que hemos llegado a esa situación de workcase escenario. Aquí tenéis el ejemplo de la tarea, donde se juega esta situación de desventaja clara, donde el equipo amarillo trata de robar el balón. Después cada equipo puede usar diferentes estrategias, donde si tienes una competición interna, pues cada robo sumas X o el equipo que más robe suma un punto finalmente, pues lo que sea para tener ese incentivo también de ir a robar. En este caso veis que aquí ya están fatigados porque si no voy mal llevaban una serie. En el momento que se pita, este equipo sale hacia aquí, el otro sale hacia aquí y se genera una situación donde se aumenta la velocidad, una oleada y en el momento que se termina, vuelven otra vez dentro del rondo. Se podrían usar realmente diferentes estrategias, empezando, por ejemplo, por la oleada o empezando con un sprint, si te quieres asegurar al menos un sprint dentro de esta situación, pues miles de estrategias, de tareas que se pueden hacer. Como veis, y lo que hablaba, la ciencia dice que, o los estudios que han hecho, la ciencia en este caso no, los estudios que se han realizado, hablan de que cuando se hace un pico de 5 minutos de workcase escenario, los siguientes 15 minutos las demandas físicas caen totalmente o en este caso la capacidad de poder realizar los metros a la misma intensidad o el mismo volumen que has realizado en este caso en la situación de workcase escenario. Y si os fijabais antes en los valores, nosotros en la tarea anterior hicimos un workcase escenario de 3 minutos y el HMLD, pues un poco cuál es, si os fijáis también el HSR, cuál es, la distancia cuál es. Si vamos anteriormente, aquí podéis ver el HMLD 42 metros minuto, 160 metros minuto, 22 de HSR. Pues, si lo vemos aquí, pues podemos observar que en este caso, en este tipo de tarea, pues se da esa situación de workcase escenario. Vale, y para cerrar, bueno, sobre todo podríamos hablar de diferentes cosas que hemos ido
diciendo durante, en este caso, la charla. Pero sobre todo me quedaría en no obsesionarse en la carga externa. Es decir, aquí hemos visto muchas cosas, muchas herramientas que se pueden usar en el día a día, pero al final creo firmemente que lo más importante es la sensación del jugador. Tenemos que trabajar en que el jugador se autoconozca mejor para que juntamente con ese autoconocimiento y los valores que podemos obtener de la carga externa podamos tomar mejores decisiones y a la fin pues poder tener los jugadores disponibles el máximo tiempo posible, tanto para entrenar como para competir. Y bueno, terminaría con estas dos frases que hablan, bueno, el desarrollo de la tarea será determinante en el ajuste de la carga del jugador. Lo hemos hablado antes que a la hora de diseñar con esa herramienta que hemos comentado, pues te da esa facilidad de poder ser mucho más preciso y el hecho de desarrollar una buena tarea te va a ayudar a que la carga externa que estás buscando se dé. Y finalmente, pues que no podemos exigir al jugador ante tareas mal estructuradas. Esto es algo que nos pasa también en general, creo que a todos, que tenemos tendencia a decir, hostias, que vemos los datos del jugador y hemos dicho, es que no ha corrido, no han corrido los jugadores en esta tarea, no han. Pues muchas veces es que quizá no hemos constreñido como tocaba, quizá no hemos ajustado el espacio como tocaba, quizá nosotros no hemos sido capaces de diseñar la mejor tarea. Entonces, bueno, atender a eso, ser autocríticos y tratar de diseñar pues la mejor sesión posible para darle el estímulo óptimo al jugador.